Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, que se presenta relativamente fresca con 13 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo que nos proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología. Veremos ahora, la máxima de hoy va a ser de 20 grados. Volvimos a un poquito más de baja temperatura, la mínima fue de 10, pero la jornada va a estar soleada con poca nubosidad. Mañana martes 18 de noviembre, las temperaturas extremas 15 y 25. Allí también el cielo estará claro con alguna nubosidad sin perspectiva de lluvias, esa que se vino el domingo. Y el miércoles 19, 15 y 23. Las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana no van a repuntar esta semana demasiado lo que son las temperaturas máximas. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunas de ellas tienen que ver con lo que sucede en el Parlamento, porque hoy concurrirán las autoridades del Ministerio de Ganadería y Pesca a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto del Senado para analizar el presupuesto quinquenal. Este fin de semana estuvo reunida la bancada del Frente Amplio justamente para trabajar en el articulado y acelerar lo que puede ser esta votación del presupuesto quinquenal en la Cámara del Senado, la Cámara Alta. La justicia y la policía investigan un hecho ocurrido, un atentado a balazos contra la fachada del Instituto Nacional de Rehabilitación, allí sobre la calle Cerro Largo y Andes. En el lugar fue hallado un mensaje con la frase: "La próxima va pa' tu auto y tu familia". Eso fue un mensaje que dejaron en este atentado del domingo. Distintas personalidades, tanto de gobierno como de la oposición, se solidarizaron con la directora del INR y, bueno, y este atentado a balazos que se produjo. En otro orden, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, informó que Cardama se comunicó formalmente en las últimas horas para avisar que no podrá cumplir con los próximos hitos de construcción de la primera lancha encargada por Uruguay. Los detalles en un instante nada más. Y hablemos de fútbol. Peñarol derrotó a Liverpool en la semifinal del Campeonato Uruguayo por 2-1 en el alargue en el Estadio Centenario y jugará con Nacional la final de este torneo. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar dialogando con vamos antes a la internacional, porque en Chile hubo elecciones, se quedó para una segunda vuelta porque la candidata oficialista de izquierda, Janet Jara, ganó por poca diferencia la primera vuelta de las elecciones presidenciales y pasará a la segunda vuelta, que enfrentará al derechista José Antonio Kast en el balotaje que habrá el 14 de diciembre. Y ahora sí les contamos de qué viene la entrevista de esta mañana. Tiene que ver con noviembre, mes de lucha contra la violencia, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y estaremos recibiendo a Fiorella Buceta, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, sobre las múltiples actividades que desarrolla en el mes de noviembre la Intendencia de Montevideo, pero también sobre los planes para esta Asesoría para la Igualdad de Género de Montevideo. Estaremos recibiendo por este tema, como decíamos, a Fiorella Buceta. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les contamos algunos cortes programados. Qué despejado realmente que está el cielo de Montevideo con estas imágenes que nos está dando el Centro de Gestión de Movilidad, ¿no? José Osorio, entre Luis Lamas y 26 de marzo. El corte será prácticamente durante toda la jornada porque va hasta las 20 horas por trabajos de hormigonado en la zona. Brecha, entre Reconquista y Juan Carlos Gómez. El corte será cortito, de 7 a 9, por trabajo de una grúa, luego quedará abierta la circulación. Y Bustamante y Guerra, entre Trapani y Pablonín, hasta el 24 de noviembre estará cortada la circulación. Comenzamos con temas políticos porque la bancada del Frente Amplio estuvo reunida este fin de semana para analizar cómo avanza el
presupuesto, la iniciativa de presupuesto quinquenal y, bueno, analizaron artículo por artículo. Según informaron fuentes del oficialismo al semanario Búsqueda, la intención del Frente Amplio es acelerar la votación del proyecto en la Cámara Alta para que dé tiempo de incorporar cambios impositivos previstos en la iniciativa. La bancada de senadores del Frente Amplio se reunió el sábado para discutir las reasignaciones presupuestales a otorgar en el marco del tratamiento del proyecto en la Cámara Alta. Según comentó el senador Daniel Casciani a Radio Montecarlo, el foco del encuentro fueron dos temas centrales: educación y seguridad. En esa ocasión, el legislador destacó que, si bien hubo un buen trabajo en diputados, no está fácil reformular el proyecto porque no hay muchos recursos y hay que agudizar el ingenio. Si bien la votación en la Cámara Alta tiene plazo disponible hasta el 10 de diciembre, fuentes oficialistas dijeron a varios medios que el Frente Amplio podría buscar acelerar el proceso de votación en el Senado para que la normativa entre a regir desde el 1 de enero de 2026, con el fin de iniciar cuanto antes los cambios impositivos. Según señaló Búsqueda en este sentido, la fecha que la bancada se pone como objetivo para la aprobación es el viernes 28 de noviembre. Una vez que el proyecto sea aprobado por los senadores, si el mismo tiene modificaciones, deberá volver a la Cámara Baja para completar el trámite parlamentario del presupuesto. Y en esta jornada, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca van a concurrir a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara Alta, justamente para observar todo lo que tiene que ver con esta cartera en el presupuesto quinquenal. Y seguimos en tema, hablando de presupuesto, porque el senador Óscar Andrade del Frente Amplio dijo que son necesarias políticas de vivienda que presten solución a las personas del quintil más bajo de ingresos. Esta franja de ingresos hay cerca de 40.000 personas que pagan alquileres en un promedio de 10.000 pesos, que es prácticamente el 40% de su ingreso, y esto los pone en riesgo de caer en una situación de falta de vivienda. Si uno para en viviendas que tengan una necesidad básica insatisfecha de precariedad de la vivienda, tenencia insegura, hacinamiento, construida con desechos, encuentra que 1 de cada 2 niños y adolescentes está viviendo en una vivienda que tiene estas condiciones de precariedad, o sea, de 800.000, 798.000, casi 800.000 niños y adolescentes, la mitad. Siendo que la pobreza infantil, cuando con la nueva metodología hacíamos un 32% y te espantaba, bueno, cuando llevas a la cuestión de la vivienda, voy a poner un ejemplo que es muy capaz de ser más contundente. El hacinamiento, que es un gran problema. Si uno hace un subgrupo de hogares con infancias y otro subgrupo de hogares sin infancias, en los hogares sin infancias casi no hay hacinamiento, es menor al 1%. Bueno, en los hogares con infancias es casi un 20%. O sea, y así en cada uno de los problemas, o sea, encontrás con que la problemática de la vivienda, la problemática de la desigualdad y de la desigualdad que afecta particularmente a los hogares con niños y adolescentes, golpea. Y seguimos en tema porque el presidente de FUCBAN, Enrique Cal, dijo que en lo que está asignado en el presupuesto quinquenal no alcanza para la proyección de construir 15.000 viviendas. En este sentido, el presidente de FUCBAN reconoce la orientación de la asignación presupuestal, pero reclamó un refuerzo que permita acercarse al objetivo expresado. El presupuesto que se anunciaba como un presupuesto de izquierda realmente consideramos que no reflejaba las inquietudes, las necesidades que uno espera reflejen un gobierno de izquierda. En particular, en el caso de las cooperativas de vivienda, el presupuesto, el plan quinquenal dice que que van a construir 15.000 viviendas cooperativas y el presupuesto que hay asignado no alcanza. O sea, va a ser muy difícil que se llegue a las 10.000 viviendas cooperativas con la plata que hay asignada. Han habido rumores y anuncios de una partida presupuestal extra para el 2026, que bueno, estaremos a la espera. Lo cierto es que hoy, con lo que hay asignado, no se construyen 15.000 viviendas cooperativas. Saludamos, sin duda, la orientación general del plan quinquenal de vivienda, la opción que se hace por los sectores más vulnerados, pero
un sector que es el cooperativismo, que ha construido, en el caso de FUGAM, desde hace 55 años y que ha roto la frontera esa que había entre los sectores más vulnerados y los trabajadores con mayores niveles de inserción y de inclusión social, hoy FUGAM está trabajando con liberados, con personas que están privadas en libertad, con población trans, con personas en situación de calle, más vulnerado que esa población. No sé a dónde podemos llegar. Y el presupuesto no refleja eso. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial lanzó un programa para regularizar las viviendas de 700 familias del área rural que viven en condiciones precarias y además en terrenos irregulares. El plan, que será ejecutado por MEVIR, prevé mejoras en vivienda, acceso a servicios básicos y también regularización de la tierra con intervenciones que son adaptadas a cada territorio. La ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, sostuvo que el programa pretende acercar al Estado a las comunidades rurales más relegadas, con intervenciones que contemplen las particularidades de cada zona del país. El ministerio trabaja con un mapeo actualizado de precariedad habitacional que cruza datos de distintas dependencias para orientar las acciones hacia los núcleos con mayores dificultades. Estuvimos en la presentación del programa de MEVIR, que trabaja en agrupamientos irregulares. Este es un programa que atiende la vulnerabilidad en el área rural y que justamente es parte de este plan quinquenal de vivienda, de esta prioridad del gobierno que es atender a quienes más los necesitan. Y la particularidad que tiene este programa y la particularidad que queremos que tenga este ministerio es que justamente en estas poblaciones más vulnerables sea el ministerio, sea a través de sus técnicos, el que venga a las familias, el que esté presente. Eso es un gobierno de cercanías, es un ministerio que queremos porque esté presente en el territorio y esa es la forma que entendemos que es de hacerla. El plan incluye mejoras estructurales en las viviendas, reformas profundas y, cuando la situación lo exija, la construcción completa de nuevas unidades. Además, contempla obras para garantizar acceso a agua potable, energía eléctrica y saneamiento, junto con la regularización de los terrenos, un paso clave para otorgar seguridad jurídica a las familias involucradas. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que las obras sobre el plan, el puente de los accesos a Montevideo, avanza según lo previsto y estará terminada en lo que es las obras en noviembre, fines de noviembre o principios de diciembre, que se podrá volver a circular. El siniestro, recordemos, se produjo el 14 de julio cuando un camión intentó pasar por ese puente, excediendo además el límite de altura que estaba permitido, afectando las 3 vigas principales y uno de los pilares del puente. En fecha, de acuerdo a la planificación que estaba establecida cuando se empezó a abordar esta situación tan compleja, ¿verdad?, por el accidente. Ahí participa la Intendencia de Montevideo, participa la Policía Caminera, que han colaborado. Entendemos perfectamente la distorsión, pero realmente fue un siniestro de gravedad para esa estructura, sin lamentar ninguna, gente lesionada, que eso es lo más importante, pero es una obra de magnitud. Y en este momento se está en el fraguado de ese hormigón que es tan importante. Estamos en fecha, la empresa Stiller ha cumplido, se ha trabajado incluso en doble turno para acelerar todas las tareas posibles. Esperemos que realmente en las últimas semanas de noviembre, principios de diciembre, ya se esté liberando al tránsito por debajo y se puedan empezar los trabajos finales. La justicia y la policía investigan el atentado a balazos que sufrió el Instituto Nacional de Rehabilitación allí en la calle Cerro Largo, a menos de un año de haberse producido un atentado similar. No hubo personas heridas, pero los agresores dejaron en el sitio un mensaje intimidatorio para las autoridades. El ataque se produjo sobre las 2:15 horas de este domingo en la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación de Cerro Largo y Andes, por parte de 2 individuos que llegaron en moto y dispararon contra la fachada. La policía recuperó en el lugar 6 vainas calibre 9 milímetros. Además, los atacantes arrojaron una piedra que ingresó al local llevando un papel con la inscripción «Ojo por ojo, la próxima va pa' tu auto con tu familia adentro», según publicó en redes sociales el periodista Gabriel Pereira.
La presidenta del INR, Ana Juanche, informó que no dará declaraciones hasta tanto no avance la investigación, al igual que lo hicieron las autoridades del Ministerio del Interior. No es la primera vez que se dan hechos de estas características. En diciembre, al menos 2 impactos de bala atravesaron los vidrios de la entrada del edificio de la institución. En esa ocasión también se dejó un mensaje intimidatorio. A los presos se los respeta, señor Mendoza, en referencia al director de entonces, Luis Mendoza. Por ese episodio se arrestó a una mujer identificada como La Chula, integrante de la banda de los Albín, especulando que el ataque había sido por el traslado del líder de la banda, Diego Fernández Albín, a una cárcel de máxima seguridad. A su vez, este nuevo ataque ocurrió a 2 meses del atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero, cuando ingresaron a su hogar y dispararon varias veces, además de hacer estallar un artefacto explosivo. Además de la investigación que va corriendo, hubo diversas muestras de solidaridad desde el oficialismo, pero también de la oposición a la directora del INR, Ana Juanche. El ministro del Interior, Carlos Negro, se pronunció este domingo tras el ataque y escribió en su cuenta de X que dispuso todos los recursos necesarios para dar con los responsables y reforzar las medidas de seguridad. Seguiremos trabajando de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles. También expresó su total respaldo y acompañamiento a Juanche, a quien destacó por su compromiso y profesionalismo. Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cose calificó lo ocurrido como una amenaza cobarde y sostuvo que cuando la delincuencia se siente perseguida responde con violencia, en tanto que el presidente de Montevideo, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, expresó su solidaridad y señaló que el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país. También desde la oposición se pronunció primero estamos ahí hablando Javier García, el senador Javier García del Partido Nacional, y diciendo que primero la fiscal Ferrero, ahora la directora del INR, nuestra solidaridad con ella y su familia, el narco y el crimen organizado van por la democracia, discutamos todo, dijo García, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes. Hubo pronunciamientos también de ministros, legisladores de distintos partidos, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Sindicato de la Guardia Republicana, que afirmó ataques de este tipo no solo atentan contra la institución, sino contra todos los uruguayos. El Tribunal de Cuentas de la Nación observó la licitación adjudicada a la Fundación Aganar para la gestión contable, administrativa y técnica de 4 áreas claves en la Intendencia de Rocha: la social, la deportiva, la educativa y la cultural. La Fundación Aganar fue la única que se presentó al llamado, que según el tribunal no cuenta con la previsión presupuestal suficiente. La resolución 2735 del Tribunal de Cuentas a la que accedió MBD Noticias refiere a la licitación número 1 de la Intendencia de Rocha en 2025, observada con una mayoría de 5 ministros en 7, siendo favorables a la Intendencia los votos de los delegados que representan al Partido Nacional, Francisco Gallinal y Darwin Machado. El llamado de la comuna esteña tenía como objeto encargar a un tercero la gestión contable, administrativa y técnica de los programas sociales, culturales, deportivos y educativos, con aporte de recursos humanos para las diversas áreas de la Intendencia. La licitación fue lanzada en julio por el intendente Alejón Pierres, estableciendo que la contratación de dichos servicios tendrá vigencia a partir de la fecha de su notificación y se extenderá hasta el fin del periodo de gobierno, es decir, en 2030. La apertura de ofertas se realizó el 6 de agosto, confirmándose versiones previas que indicaban que solo se había presentado la Fundación Aganar, declarada adjudicataria por el intendente el 4 de septiembre, en virtud de que cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas observó el gasto considerando 2 razones. Una, que el artículo 1 del pliego de condiciones particulares, al definir el objeto del presente procedimiento competitivo, no cumple con los requisitos mencionados, y por otro, porque no pueden comprometerse gastos sin que exista disponibilidad presupuestal suficiente en el rubro de imputación contable. Los votos discordes de Machado y Gallinal señalan que no hay incumplimientos vinculados a la disponibilidad presupuestal y que el objeto de la licitación quedó suficientemente descrito, a diferencia de la mayoría que entendió que la descripción había sido genérica. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el exmandatario Luis Lacalle Pou no participa de las instancias de autocrítica que están llevando adelante en esa colectividad porque está disfrutando y se tomó una merecida distancia
de la coyuntura partidaria. Delgado encabezó este sábado en la localidad de Las Piedras la penúltima instancia de autocrítica que para analizar justamente la derrota electoral de 2024. Dijo que su partido se prepara para celebrar 190 años de existencia. El Partido Nacional tiene una doble condición, es oposición a nivel nacional, pero a su vez es gobierno en 15 departamentos, en 15 intendencias, en 96 municipios, con 96 alcaldes, el partido que más intendentes, más alcaldes, más concejales y más ediles tiene, es el que más territorialidad tiene en el país. ¿Participa el expresidente de la República en este tipo de acontecimientos? No. ¿No debería participar? No, él tomó, creo que una merecida distancia de la coyuntura partidaria. Participó la otra vez en un evento, en los festejos de los 189 años del partido. Seguramente el año que viene participe en muchas de las instancias de los 190 años del Partido Nacional, pero en el tema de coyuntura me parece que merece además tener un poco de descanso. Pero más allá del descanso, ¿ven parte de la autocrítica también de todo lo que pasó en las elecciones, de lo que fue el gobierno, positivo o negativo? Seguramente, el día va a tener el informe final de la empresa Opción, lo va a tener. Yo le fui mandando algunos de los insumos que la empresa nos da en el informe que hace, y después en las conclusiones, después de las 5 regionales, por supuesto que se lo voy a mandar. Y seguimos en el interior porque los 3 ediles de Cabildo Abierto de Artigas se sumaron el viernes al Partido Colorado a través del sector Unir para Crecer, que lidera el secretario general de esa colectividad, Andrés Ojeda, quien definió el anuncio como el pase del año en materia política. El referente del sector Razón y Evolución, Wilfredo Cabrera, dijo que no podían seguir en un partido donde, según dijo, algunos intereses particulares estaban por encima del interés general. Creemos que el Partido Colorado es ese lugar donde nosotros nos sentimos identificados y nos trasladamos al Partido Colorado con los mismos principios que vinimos trabajando desde el primer día que abrimos nuestra agrupación. Nuestra impronta es trabajar por la gente y siempre dijimos que los partidos políticos no pueden estar por encima de la necesidad del pueblo. Por eso que en Artigas se decía que nosotros teníamos una forma de hacer política diferente, porque a modo criollo se dice como que uno no se casa con nadie, pero no es la cuestión, es que uno no se puede casar con intereses que están por encima de la gente. Entonces, por eso entendemos que en el Partido Colorado y en el sector de Andrés Ojeda, Unir para Crecer, junto al senador Subía y a Robert Silva, encontramos justamente esa recepción que entendemos nosotros que tenemos que tener como una agrupación política nueva, porque lo decía Andrés recién, nosotros tenemos apenas 3 años y en base a un trabajo bastante fuerte de todos los militantes en Artigas, logramos las únicas 3 bancadas en todo el país de Cabildo Abierto y bueno, pero para nosotros ya es un tema pasado. A partir de hoy vamos a trabajar fuerte para que el Partido Colorado crezca. Esto es mucho más que 3 ediles, esto es una agrupación nacional, que es la agrupación que lidera el edil de Artigas, Wilfredo Correa, quien fuera candidato a intendente, que hoy lidera la bancada de los únicos 3 ediles que logró el lema Cabildo Abierto en todo el país. Decidieron abandonar Cabildo por razones que él en su momento explicó y bueno, alegres de que se sumen a la renovación del Partido Colorado, un partido de vanguardia y de futuro. Ellos tienen pasado colorado, diciendo de Artigas no podía ser de otra manera, así que yo, a mi juicio, el pase del año. Con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la Armada celebró el 208 aniversario en la Plaza Virgilio, donde está ubicado el monumento a los caídos en cumplimiento del deber. La oratoria estuvo a cargo del comandante en jefe de la Fuerza Naval, José Luis Elizondo, quien dijo que es vital renovar la flota para cumplir con los deberes que tiene la Armada. En rueda de prensa, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que hablar de soberanía nacional no es solamente hablar de las herramientas, también es hablar de la responsabilidad que tenemos todos los integrantes de esta gran nación de cuidarla. Y sobre la renovación de la flota y el conflicto con el astillero Cardama, la ministra Sandra Lasso dijo que se comunicó en las últimas horas formalmente que tendrá problemas Cardama de cumplir con los próximos hitos de construcción de la primera lancha oceánica.
Desde el día en que se hizo la conferencia de prensa por parte del presidente, no habíamos tenido más notas, más mail del empresario. En el día de anteayer recibimos una comunicación que específicamente no habla de ningún tipo de negociación, sí nos hace un planteo que tiene que ver con, bueno, específicamente algunas demoras que están ajustadas fundamentalmente al próximo hito que se cumpliría en el mes de enero, y bueno, estamos contestando, respondiendo acorde a lo que venimos trabajando, que no hemos dejado de trabajar nunca en este tema, pero no recibí ningún tipo de llamado al diálogo. Por supuesto que siempre estamos dispuestos a hacerlo. Y el astillero español Cardama enfrenta una demanda laboral por 600.000 euros por el fallecimiento de un trabajador en 2022. Además, 3 altos cargos del astillero de Vigo podrían pasar hasta 3 años en prisión. El siniestro ocurrió hace casi 3 años, el 24 de noviembre de 2022, cuando la víctima, identificada como Iván C.C., de 42 años, solo llevaba 10 días en ese puesto de trabajo y quedó atrapado bajo una pieza de acero de 7 toneladas de peso que se cayó al suelo desde un camión, tal como lo consignó el Faro de Vigo en su edición de aquel día. Luego de una larga instrucción judicial, dice la nota, este caso llegará a juicio el 27 de noviembre en el juzgado de lo penal número 2 de Vigo, con peticiones de prisión por parte de la Fiscalía de 3 años y de indemnizaciones para los familiares de la víctima, entre ellos un hijo menor de edad que asciende a 606.220 euros. La información indica que Iván había empezado a trabajar como auxiliar del naval Tunafer, pero que el siniestro en el que falleció ocurrió en el predio del astillero Francisco Cardama Sociedad Anónima, en la avenida Beiramar, y 3 de cuyos responsables al menos en dicha fecha se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave. Se trata del gerente del Departamento de Seguridad y Salud y de Investigación más Desarrollo, de un jefe de equipo y de un jefe de buque. Junto a las penas de cárcel y la responsabilidad civil, el fiscal pide la inhabilitación para el ejercicio de su cargo durante el tiempo de la condena. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fiorella Buceta, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. Un gusto, Fiorella, que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, y justamente noviembre es un mes, me imagino, de mucho trabajo, más allá de todo lo que significa organizar la tarea de la asesoría, pero estamos en un mes de erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se planta la Intendencia? ¿Qué actividades se están previendo en este tema? Bueno, la verdad que la carga de trabajo es en todo el año, porque la Intendencia cuenta con 14 como una mujer y en total 19 servicios de atención a la violencia, y la verdad que el trabajo es enorme. Pero sin duda que noviembre tiene una intensidad particular porque las organizaciones de la sociedad civil, el territorio, las mujeres organizadas realizan un montón de actividades además de la Intendencia, y nosotras acompañamos, de hecho la marcha del 25 de noviembre que está convocada para las 18 horas 25, es organizada por sociedad civil y la Intendencia de Montevideo acompaña. Esa es nuestra principal actividad, digamos, donde acompañamos, vamos a ir como Intendencia y apoyamos económicamente también a las actividades. Y después tenemos una rendición, el 27 de noviembre vamos a hacer una rendición de los números de atención a la violencia, que se hace anualmente, siempre se hace en marzo y también en noviembre damos algunos números de atención, actualizamos los datos porque la demanda es enorme. Los números hablan de la necesidad de seguir con las políticas de género en Montevideo y que la Intendencia tenga una acción en respecto a eso, así que nos gusta mostrarlos también y visibilizar. Estamos a 10 días del 27 de noviembre. ¿Se puede dar alguna cifra de cuánto ha aumentado? Bueno, te puedo dar la cifra del año anterior, que en realidad no varía mucho. Es más o menos es lo que atendemos anualmente, que son 15.000 consultas al año en todo el territorio de Montevideo. Y es un número importante. ¿Consultas de la Comuna Mujer o por el servicio 4141? En todos los servicios que tenemos, atendemos más o menos 15.000 consultas al año, que bueno, lo que da cuenta de la necesidad, porque además la Intendencia tiene los servicios en todo el territorio desplegado. En los 8 municipios hay como una mujer y tenemos otros servicios también de atención a hombres, a mujeres con discapacidad.
que esa línea de trabajo ya existía antes de que yo llegara. Y bueno, y esos números dan cuenta de la necesidad de que estemos en el territorio, ¿no? De la necesidad de que las mujeres vienen a consultar diferentes situaciones. Muchas veces son situaciones, por supuesto, de violencia, son las que nosotras atendemos, pero de toda índole, ¿no? Atención psicológica, orientación con técnicas de abogacía, acompañamiento en gestionar un montón de situaciones para sus hijos e hijas. Bueno, toda esa orientación implica un trabajo enorme de articulación con otros organismos del Estado. También trabajamos mucho con MIDES, con Ministerio del Interior, sin duda. Tenemos ahí una alianza muy particular, porque muchas veces los casos extremos implican medidas urgentes. Yo justamente de eso te iba a preguntar, porque cuando leía el programa del Frente Amplio para Montevideo, una de las cosas era, por un lado, trabajar en el diseño de un presupuesto con perspectiva de género. Si acá te pregunto... Estamos en eso. ¿Cuáles eran las líneas en ese sentido? Y por otro lado, ¿de qué manera? Porque sabemos un recorte genérico, un ajuste genérico del presupuesto, ¿cómo ha afectado la atención? ¿Cómo está afectando la atención en las Comuna Mujer, por ejemplo? No se ha afectado ninguna atención en la Comuna Mujer porque nosotros tenemos licitaciones, que las licitaciones ya tienen los horarios de atención. Nosotros le pagamos a los técnicos de las organizaciones de la sociedad civil con quienes licitamos y ahí no hubo ajustes. Y de hecho tenemos que hacer la nueva licitación y estamos de cara a eso, a esas conversaciones para mejorar y tratar de aumentar los servicios de la Comuna Mujer, los horarios de atención, la calidad del servicio, y estamos trabajando en eso. Ahí no recortamos, sí nos ajustamos en otras cosas, en la asesoría, que tiene que ver con programas de empoderamiento hacia las mujeres, que tiene que ver con los puntos violetas. En esas cosas sí estamos haciendo el mayor esfuerzo junto con la Intendencia y acompañando. En menos presencia quizás en algunos eventos, sobre todo los culturales, ¿no? Que es donde nos demandan muchos puntos violetas. Todos los fines de semana tendríamos actividades de puntos violetas si fuera por la población. Punto donde se informa a la gente. Donde se difunde el folleto, que nosotros lo vemos como una necesidad. Bueno, ahí hemos bajado un poco la intensidad de trabajo, también porque noviembre nos implica estar en otras tareas. Y bueno, y por ahí es que hemos ajustado, pero no por los servicios de atención. Los servicios de atención funcionan de igual manera todo el periodo. Claro, y con respecto al diseño de las políticas o del presupuesto con visión de género, ¿en qué se podrá ver? La Intendencia tiene, además de la postura política, digamos, de hacer esta atención a la violencia, este trabajo con las mujeres, tiene toda una resolución que es la estrategia de igualdad de género, que en esa resolución justamente, perdón que estoy con la voz complicadísima, estuve todo el fin de semana trabajando y hablando y estoy un poco congestionada. Pero bueno, lo que hacemos, la carrera, ¿no? Estuvimos en la San Felipe, este fin de semana fue muy intenso, estuvimos en la San Felipe y Santiago, que fue una convocatoria enorme. También estuve desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde con un grupo de más de 100 mujeres trabajando en el Parque de la Amistad, lo que implicó hablar mucho, dialogar, y bueno, y son las consecuencias del fin de semana. Pero lo que sí, la perspectiva de género, lo que te decía, tenemos una resolución y tenemos etiquetado de igualdad de género dentro de la Intendencia. La Intendencia transversaliza la perspectiva de género en todos los departamentos. Tenemos además referentes de géneros en los departamentos que trabajan con la asesoría. La asesoría es la política rectora, ¿no? Es la rectora de la política de género dentro de la Intendencia y lo que queremos es permear toda la perspectiva de género en la Intendencia. Y actualmente estamos construyendo el presupuesto, también con perspectiva de género, donde todos los departamentos están incluyendo en su presupuesto algo que tenga que ver con género, algún avance que tenga que ver en materia de género. Y bueno, y en eso estamos acompañando también, ¿no? Nos consultan constantemente si está bien la perspectiva, de qué manera, y las referentes de género de los departamentos son las que trabajan en poner eso sobre la mesa. Estas referentes además son asesoras de los directores, están en todo el departamento, ¿no? Ven todo el departamento, todo lo que pasa. Y eso nos asegura justamente que los directores de los departamentos tengan esta perspectiva cuando van a proyectar su plan de trabajo. Bien, también otra de las cuestiones que estaba prevista era mejorar esa articulación con los gobiernos, con los ministerios, por ejemplo, con las organizaciones nacionales. ¿Hay alguna, digamos, prestación que hoy lleva la Intendencia que pueda llegar a pasar
al MIDES, por ejemplo, o al No, Ministerio del Interior? ¿Cómo va a ser esa articulación? Por el momento no lo tenemos en cuenta. Lo que sí, Pilar, nosotras tenemos una perspectiva de la política que tiene que ser una política integral. Esto lo que quiere decir es que las mujeres llegan a la comuna mujer muchas veces a hacer la denuncia o asesorarse, no hacer la denuncia, asesorarse para luego hacer la denuncia, en el caso que corresponda, por supuesto, y allí lo que pasa es que vemos que la política tiene que ser integral. Para que la mujer salga de una situación de violencia, tiene que tener acceso a la vivienda, tiene que tener acceso al trabajo, tiene que tener las posibilidades de salir de las situaciones de violencia. Y ahí, como Intendencia, nos quedamos cortos en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda no corresponde por parte de la Intendencia dar soluciones habitacionales. Eso lo hace MIDES a través de InMujeres. Nosotros venimos detectando que además trabajamos los 18 tipos de violencias que están descritos en la ley, que la política no termina de ser integral. Y ahí es donde se nos dan muchas veces las fugas y las situaciones complejas. Bueno, ni siquiera se han creado todos los juzgados de género que se tendrían que haber creado. Exacto. Entonces mi perspectiva es poder desarrollar una política en este quinquenio, lo que podamos, hacer lo posible, que contemple la integralidad. Cuando una mujer llega, nosotros le podamos dar respuesta de manera integral. Y ahí tenemos que articular con el Gobierno Nacional, sin duda, porque nosotros somos Intendencia de Montevideo, pero también tenemos margen para hacer cosas desde la Intendencia de Montevideo. Hay una experiencia que hace menos de un mes dimos a una finca, a unas mujeres adultas, mayores, que lo que vinieron a plantear la Intendencia fue: queremos elegir cómo transitar nuestro último ciclo de vida, queremos elegir quiénes nos cuiden, queremos elegir que no sean nuestros hijos que carguen con nosotras, que sea entre amigas que terminemos nuestro ciclo de vida. Y para mí esa política, la Intendencia lo que le dio fue el predio, se coordinó con Ministerio de Vivienda. Son Mujeres con Historia, estuvo muy Mujeres con Historia. Y para mí esa es la política a la que tenemos que apuntar, ¿no? En dar respuesta a las necesidades de la gente y tener en cuenta la perspectiva de género y tener en cuenta los cuidados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, bueno, ya de julio a noviembre has tenido como, bueno, una mirada a las políticas de género, políticas de igualdad que se vienen desarrollando en la Intendencia de Montevideo, que tiene una vasta trayectoria en esto, ¿no? En esta área. ¿Cómo evalúas lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Qué cambiar? ¿Por dónde van nuevas líneas? Yo estoy muy sorprendida de la política de género que tiene la Intendencia. Es robusta, es enorme el trabajo que se hace. Tener 19 servicios de atención implica mucho dinero, mucho presupuesto, pero también muchos técnicos capaces de llevar adelante esas políticas. Nuestros técnicos son especializados en política de género, ¿no? Viene la mujer y no la revictimizan, se acompaña, no se juzga, no se invalida el discurso. Todo eso implica una especificidad. Nuestras abogadas formadas en género para después ir a los juzgados y acompañar a esas mujeres, a defender sus derechos, a tipificar estos 18 tipos de violencia. No todas conocemos estos 18 tipos de violencia: violencia patrimonial, violencia económica, violencia física, psicológica. Las más comunes las conocemos, pero hay un montón. Violencia sexual, acoso callejero, hay un montón de violencias que son sutiles en la vida de las mujeres y que visibilizarlas implica una especificidad. Entonces, sin duda, que son más de 150 profesionales que trabajan en los servicios de atención a la violencia y la verdad que es robusta la perspectiva de género que hay en la Intendencia y también cómo eso ha permeado desde el año 1991 dentro de la estructura, ¿no? Nos vienen todo el tiempo a consultar y a demandar qué hacer con situaciones, ¿no? Cómo llevar adelante situaciones, cómo mejorar en el tránsito, la perspectiva de género, cómo mejorar en el ambiente, en todo lo que hablamos. Y por ejemplo, bueno, tú has seguido además el tema desde la Junta Departamental en el periodo pasado, pero también me imagino que hay un cruce con las mujeres con discapacidad, ¿no? Eso lo has trabajado, ya tenemos que ir redondeando, pero sé que es un tema que también te interesa y te ocupa. Mi objetivo es hacer la intersección de todas las particularidades de las mujeres que hay. Mujeres con discapacidad, mujeres afro, mujeres privadas de libertad, mujeres en situación de calle. Para mí esos colectivos que son los más vulnerados en nuestra sociedad, mujeres trabajadoras sexuales, poder poner sobre la mesa qué política acompaña a esas mujeres para que tengan una vida más digna y libre de violencia.
Fiorella Uceta, gracias por ahora. Esperemos los números del 27. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con otros temas porque la Asociación Uruguaya de Laboralistas denunció al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que un fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre un trabajador de Uber violó sus derechos de acceso al trabajo y también a la justicia. Una vez que tomamos conocimiento de la sentencia de la Corte, que es de fecha 8 de mayo de este año, bueno, diversos integrantes de Aura lo tomamos con preocupación y generó una gran consternación porque visualizamos claramente una vulneración del derecho humano al acceso a la justicia de una persona que está, en este caso, un chofer de Uber, que está en una condición de inferioridad. Ante esta situación, Aula se puso en contacto con el trabajador y le comunicó la posibilidad de presentar una denuncia contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aula lo que hace es denunciar al Estado uruguayo por violar diversos derechos humanos de una persona en el marco de una relación laboral. Solicitamos se responsabilice internacionalmente al Estado uruguayo por haber violado el derecho humano al acceso a la justicia y de la protección judicial efectiva. Según la asociación, la justicia uruguaya vulnera los derechos del trabajador de Uber, especialmente la Convención Americana en sus artículos 1, 2, 8 y 25. O sea, para nosotros esto es realmente de extrema gravedad porque hay un retiro del Estado en la solución de un conflicto individual de trabajo de clara connotación social. El Estado dejó desamparado a un trabajador a través de esta sentencia y le ordenó promover un arbitraje ante una Cámara de Comercio Internacional que obviamente no está en Uruguay, pero que además tiene costos enormes. Se estima el costo entre $14.500 o más, costo de gastos administrativos para iniciar el arbitraje. Evidentemente que acá con esta sentencia se hace ilusorio e irreal la posibilidad de hacer exigibles los derechos laborales en una relación de trabajo que se dio acá, en Uruguay. Ahora seguimos con temas de reclamos laborales. Con este tema está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pilar. Exactamente, en este caso tratándose de una sentencia de primera instancia por parte de la justicia a favor de un trabajador de Pedidos Ya, donde se reconoce una relación de dependencia con esta plataforma digital. Es el primer fallo hacia Pedidos Ya y, bueno, en el país uno de los primeros. Y para conocer un poco más sobre este tema, en el marco también de la discusión sobre la regulación en torno a este tipo de servicios digitales, estamos con el abogado laboralista que representó a este trabajador, también docente de la Facultad de Derecho, Nicolás Piso, a quien ya saludamos. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué tiene de relevante este caso a nivel judicial? Bueno, gracias por venir. Es el primer fallo en contra de Pedidos Ya, que establece, bueno, utilizando, como siempre sucede, la Recomendación Internacional 198, encuentra que la forma de prestar el servicio, la forma de que tienen los repartidores de trabajar, es una relación de trabajo dependiente, igual que se había hecho con otras plataformas como Uber. Es el primer caso que falla a favor del repartidor. Hubo uno hace un mes que estableció que no había relación de dependencia y falló, podría decirse, a favor de Pedidos Ya. Ese caso también está en revisión, está en apelación y bueno, seguiremos. Yo estoy representando a varios repartidores, hay otros abogados, colegas que también tienen otros reclamos y bueno, estamos cuestionando el modelo que imponen las plataformas de decir, bueno, son prestadores de servicios independientes, cuando en realidad hay muchísimos elementos que denotan que es una relación de trabajo con algunas particularidades, pero como la de cualquier trabajador. Está
Claro, yo le consultaba recién qué diferencias hay entre un caso y otro para que la justicia falle a favor de uno y en contra de otro, siendo que la forma en la que estos trabajadores ejercen su labor diaria es la misma para todos. Bueno, a ver, siempre va a depender del caso concreto y del juez que toque fallar. Por lo menos como yo siempre digo, sí, es una relación un poco novedosa, que tiene elementos para un lado y para otro, y hay que sopesar y poner en una balanza los elementos en los cuales se parece a una relación de trabajo y aquellos que la alejan. Por ejemplo, el hecho de que son los repartidores los que ponen la moto, la nafta, el teléfono, lo que se llama el suministro de las herramientas de trabajo, y después del otro lado están las órdenes que le imparte la plataforma, la obligación de cumplir con los turnos, cumplir cada vez con más horarios comprometidos, etcétera, etcétera. Y al final del día lo que es eso, es poner en la balanza y sopesar, y uno en su fuero íntimo opinar para qué lado se inclina más. En el caso de ustedes como abogados laboralistas o especialistas en el tema, ¿qué posicionamiento toman sobre que sea una relación de dependencia? Es decir, ¿tendría que haber una regulación que establezca que son trabajadores dependientes o la legislación vigente es correcta? No, bueno, no, yo soy bastante crítico de la legislación actual, que lo que hizo fue tomar lo que se llama la vía del medio, de decir, bueno, se puede prestar en forma autónoma o se puede prestar en forma dependiente, dejando librado esa decisión a las partes, cosa que no debería, o sea, en una relación tan desigual, donde una de las partes tiene mucho más poder de resolver, que es la plataforma o la empresa, no se puede dejar librado a las partes porque no hay igualdad de condiciones. Sí, lo que hizo la normativa fue, bueno, intentar brindar un piso mínimo de garantías, si bien es bastante desprotector en ese afán de decir establezco derechos mínimos, son demasiado mínimos. Y un poco también es para el camino que está yendo la OIT, de garantizarle a estos prestadores, a los repartidores, bueno, determinados derechos, acceso a seguridad social, prevención en accidentes de trabajo, etcétera, etcétera, que, bueno, es una decisión un poco tibia, pero sí, obviamente, sacar una ley que diga son trabajadores dependientes, bueno, es un poco disruptivo también. No sé qué es lo que va a pasar en ese sentido. Yo he escuchado opiniones del gobierno de decir intenciones de cambiar la normativa actual. No sé, no me consta que se esté trabajando en eso efectivamente. Muchas gracias. La palabra del abogado laboralista Nicolás Piso en el marco de este fallo, el primero a favor de un trabajador que reclama una indemnización por una relación de dependencia hacia la empresa Pedidos Ya aquí en Uruguay. Ahora volvemos con ustedes. Este sábado se corrió la San Felipe y Santiago por la Rambla de Montevideo y llegó a su edición número 30. Hablemos de los ganadores, porque en la categoría general de la tradicional carrera de Montevideo, Cristian Zamora y Marina Borelli obtuvieron el primer puesto en la competencia general con sus correspondientes categorías. La carrera de 10 kilómetros inició frente al Hotel Sofitel en Carrasco y finalizó en la Rambla Charles de Gaulle, frente a las Letras de Montevideo en el Quibón. Durante esta edición corrieron más de 6.500 personas, con lo cual se alcanzó un récord y además aumentó la participación femenina al 46%. Al realizarse con una temperatura de 30 grados, la Intendencia de Montevideo reforzó el abastecimiento de agua a lo largo del trayecto y la Dirección Nacional de Bomberos colaboró a la altura de la Rambla y Concepción del Uruguay para refrescar a los corredores mientras pasaban. El recorrido contó con varios puntos de desecho de residuos mezclados y reciclables y al finalizar la carrera se desplegó un operativo de retiro manual y barrido mecánico. A su vez, se dispuso un servicio gratuito de retorno para quienes dejaron sus vehículos en la largada, que contó con 4 ómnibus eléctricos de CUTSA.
Los ganadores de la jornada fueron Cristian Zamora en la categoría de masculino general, Mariana Borelli en general femenino, Eduardo Dutra en silla de ruedas masculino, Lucía Montenegro en silla de ruedas femenino, Daniel Dabriu en discapacidad visual de hombres y Laura Paipo en discapacidad visual femenina. Hablemos de fútbol porque Peñarol derrotó 2-1 a Liverpool en la semifinal del campeonato uruguayo en el alargue, en el Estadio Centenario, por lo que jugará la final con Nacional los próximos 2 domingos. Los partidos se van a disputar en sus respectivos estadios, en los de los clubes, en orden a definir por sorteo que se realizará esta semana. Peñarol es finalista del Campeonato Uruguayo 2025, le ganó a Liverpool en el Estadio Centenario de atrás y ahora se las verá frente a su eterno rival, ante el Club Nacional de Fútbol, en 2 finales para saber cuál de los dos es el nuevo monarca del fútbol uruguayo. Lo hizo de atrás con un Liverpool que comenzó ganando con un gol de Abel Hernández y que luego Peñarol lo dio vuelta. Pero comenzamos a ver las imágenes de un partido que tuvo arbitraje de Matonte con el tiro libre de Leo Fernández y que tapa Lentinelli. Y atención porque vamos al minuto 74, donde va a picar por punta derecha Arezzo. Saca el tiro, antes engancha. Es cierto, vean, le da casi que en el codo, lo tiene pegado al cuerpo, el brazo no es penal. Minuto 87, atención, centro que viene sobre el área y Milans que llega un tanto desarmado. Entrando por el segundo palo, se pierde la chance de abrir el marcador, lo cual ya no había chances casi de jugar el suplementario. Pitazo de Matonte, nos vamos al suplementario. Tenía que haber un ganador con Nacional esperando para... Hasta ese momento no se sabía quién iba a ser su rival. Y este hombre está intratable. Tremendo. Cabezazo de Abel Hernández a los 91, cuando ya iba 1 minuto 30 de los primeros 15. Coloca con golpe de cabeza la apertura en el marcador ante el arco defendido por el chileno Brian Cortés. Jugada que hace Báez, el toque hacia atrás. Y atención, porque la va a capturar Hernández. El pase casi que hacia atrás de Arezzo para García. Y ahora en versión pierna derecha hace un verdadero golazo para que exploten las gargantas aurinegras en el Estadio Centenario y Peñarol empatara el partido ya en el alargue. Y atención porque va a llegar una jugada en la cual va a haber mano. Ahí está De Bregante. Matonte cobra penal. Hay una reiteración que va a mostrar claramente. Ahí está. La mano separada del cuerpo del 32 y el penal que falla Leo Fernández. Pero Lentinelli ha adelantado, tiene que tener un pie en la línea. El arquero, acá está, claramente la repetición del VAR. Vuelve a patear Leo Fernández y ahora sí, con mejor puntería, el número 10 a los 114 minutos. Peñarol ganaba el partido por 2 goles contra 1, así lo festejaba Diego Aguirre. Peñarol ganó por 2 goles contra 1. Lo hizo de atrás frente a Liverpool y jugará frente a Nacional. Las finales del Campeonato Uruguayo. Tendremos clásicos para saber quién es el nuevo monarca del fútbol uruguayo en este año 2025. Peñarol 2, Liverpool 1, final en el estadio. Nos enfocamos en Chile, donde la candidata de izquierda, Janet Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast se van a disputar en una segunda vuelta el 14 de diciembre la presidencia de Chile. La elección mostró un gran crecimiento de la ultraderecha y la caída de la derecha tradicional chilena. José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, y Janet Jara, candidata del Partido Comunista y representante de la izquierda oficialista, pasaron a segunda vuelta en unas elecciones que reconfiguran el mapa político de Chile. Luego de los resultados de la primera vuelta, José Antonio Kast salió a celebrar un desempeño que lo vuelve a colocar a un paso del Palacio de la Moneda. En un mitin ante sus seguidores, el exdiputado afirmó que esta vez su apuesta es definitiva y que la oposición logró capitalizar el descontento ciudadano. Lo que hoy día quedó claro es que la oposición
derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. Mientras tanto, Janet Jara, exministra de Trabajo y abanderada del Partido Comunista, analizó los resultados en una reunión con su comando, destacando lo ajustado de la contienda y llamando a enfrentar con optimismo el desafío que se abre de cara al balotaje. En su mensaje, Jara buscó marcar distancias de las propuestas de Kast y convocar un electorado más amplio. La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla, y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Con ambos candidatos afinando estrategias y disputándose el voto de quienes quedaron en el camino, Chile entra en un mes decisivo rumbo a la segunda vuelta del 14 de diciembre, en medio de un clima político polarizado y con un electorado dividido sobre el futuro del país. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 3 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad. Pasen bien.